me sorprendió. Vivimos en un mundo en constante cambio que usted merece entender, porque es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores. Porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices. Monumental. La radio de Costa Rica, 2 de la tarde con 5 minutos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a Matices. Yo soy Randall Rivera y les agradezco muchísimo que nos acompañen hoy en el primer programa de la semana. Será una semana, les cuento, cargadísima de análisis, de información. Yo espero que sea de su agrado. En los últimos días hemos tenido programas muy interesantes. El viernes pasado estuvo conmigo el ministro de Obras Públicas y Transportes, Don Luis Amador, en una entrevista realmente muy interesante. Ya les voy a contar el tema de hoy. Y bueno, hemos diseñado temas que espero les resulten muy atractivos a lo largo de la semana. Así es que muchísimas gracias por estar con nosotros. Yo les quiero recordar todas las plataformas en las cuales podemos estar con ustedes, que estamos transmitiendo en radio en vivo 93.5 en FM. Estamos transmitiendo además a través del Facebook de Noticias Monumental. Ustedes saben, yo ya no soy director de Noticias Monumental, sin embargo, Febe Cruz, la directora de Noticias Monumental, me permite transmitir Matices por ese Facebook, porque en los últimos 10 años hemos transmitido por ahí. Este año cumplimos en marzo, el 10 de marzo cumplimos 10 años, así que bueno, ya teníamos una cantidad de seguidores muy importante viendo Matices por Facebook, así es que seguimos transmitiendo por el Facebook de Noticias Monumental. Además, ustedes pueden vernos esta noche a través de Canal 2 y también pueden descargar o escuchar en línea el programa a través de los podcasts, que es en Spotify, en Google Podcast y en Apple Podcast. Si quieren comunicarse conmigo, saludar, hacer reporte de sintonía o pedirme que pregunte algo a mi invitado hoy, pueden hacerlo a través del Facebook, pueden hacerlo en mi Twitter, que es Randall Rivera V, o un medio que es muy rápido, que es el WhatsApp de Radio Monumental, 89-935-935. 89-935-935. Hoy invité a don Edwin Estrada, creo que ya todos lo conocemos, fue viceministro de Telecomunicaciones, sin embargo es abogado experto, uno de los mejores del país, por cierto, sin ser brochado, Edwin. Gracias. En telecomunicaciones en Costa Rica. Bienvenido a Matices presencial. Yo estoy tan feliz de que volvimos a ser presenciales. Ahora, bienvenido. Don Randall, muchas gracias. Mire, eso venía pensando, que era la primera vez que vengo presencial y la verdad que está muy bonito el sitio y creo que es una buena oportunidad pues hacer las cosas de manera virtual, pero yo creo que no hay nada como la presencialidad. Entonces, sí. de nuevo, muchas gracias. Un saludo a usted y un saludo a todas las personas que nos están viendo y escuchando el día de hoy. Gracias, don Edwin, por estar conmigo. Para aquellos que preguntan sobre el análisis de las elecciones municipales, va a ser mañana. Mañana tendría dos expertos, Belisario Solano y Alex Cibaja, conmigo aquí en la sala de podcast del Grupo Repretel, analizando las elecciones municipales. ¿Todo va bien? O como Liberación o el PAC. Todo bien, don Randall. Tenía que hacer ese chiste hoy, no voy a hacerlo. Liberación. Todo muy bien, por suerte. Sí, afortunadamente, así es. Qué dicha, don Edwin. Invité a don Edwin hoy porque hay un montón de temas en telecomunicaciones que están pendientes. Algunos avanzan, otros se quedan, otros han estado rezagados y siguen rezagados a través de los días. Y yo quiero preguntarle algo para que nos explique a los que no sabemos nada de esto. ¿Okay? Por ejemplo, 5G. Llevábamos meses y meses, usted estuvo en el programa varias veces diciendo necesitamos rápido recuperar el espectro para 5G. ¿Qué pasó con eso? O sea, hemos dado pasos como país, seguimos estancados. ¿Qué pasó con eso, don Edwin? Claro, mire, bueno, recordar primero que el 5G es todo un cambio de paradigma, el cual nos va a permitir estar conectado desde el sitio más cercano o en nuestro entorno más cercano, que es nuestros hogares, hasta la industria, la empresa, facilitando y haciendo más eficientes los procesos productivos a través de la digitalización. Es precisamente por eso que se compara o es una revolución industrial y por ende es necesario y urgente que nuestro país tome las medidas para implementarlo. Entonces, cuando hablamos de implementación de 5G, hay que tener en mente varias cosas, que son muchos los actores también que intervienen en este proceso y que no es solamente poner a disposición las redes de telecomunicaciones, que en gran medida es responsabilidad de los operadores, que son quienes despliegan las redes, pero tenemos también que hacer otras acciones. Por ejemplo, el tema de espectro eléctrico, el tema de infraestructura pasiva, ya que estamos hablando de la disposición de sitios para instalar ductos, antenas, radiobases, fibra óptica, etcétera,
pero también estamos hablando a partir de la demanda, y esto es que todas las personas tengamos las habilidades digitales para poder hacer un uso productivo responsable de las tecnologías, y además algo muy importante, don Randall, que son todos los sectores de la economía, todas las empresas, y vamos a poner un ejemplo muy afín a Costa Rica, que es el sector agroindustrial, que es muy importante. Ajá. Entonces, ¿cómo el sector agroindustrial tiene que prepararse para incorporar en toda la cadena productiva de cada uno de sus productos el 5G y la digitalización? Entonces, son una serie de acciones y una infinidad de actores que vamos a analizar esta tarde. ¿Por qué? Porque hemos visto, por ejemplo, que ha avanzado el tema de la licitación de espectro, y bueno, usted ahora recordaba cuando yo muy insistente repetía la recuperación de espectro. Bueno, ya se ha recuperado algún espectro o la mayor cantidad de espectro posible para poder sacar la licitación, que ya también está en marcha. Entonces, esta recuperación de espectro se viene dando desde hace 10 años, desde hace 10 años. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, con la transición a la televisión digital, recuperamos bandas de espectro que van a servir por sus características técnicas para zona rural, por ejemplo. Uh-huh. Luego se vienen y se recuperan otras bandas que se conocen como medias también, que van a servir en zona urbana. Y este gobierno en el que estamos también recuperó en los últimos meses importantes bandas de espectro que estaban en manos de operadores estatales que no estaban haciendo el uso adecuado de las mismas. Entonces, con estas bandas de espectro que existen en este momento a disposición, ya el Poder Ejecutivo sacó a licitación, ya le dio la orden a la Superintendencia de Telecomunicaciones, que es el encargado de hacer el proceso licitatorio y hacerle una recomendación al Poder Ejecutivo, y es así cuando la SUTEL saca a consulta el precartel o el borrador de cartel de licitación, dio un plazo donde los interesados hicieron sus observaciones, y en estos momentos estamos esperando a que la Superintendencia de Telecomunicaciones pues ya publique el cartel definitivo para saber a ciencia cierta cuáles son las condiciones, cuáles son los requisitos que tienen que cumplir los posibles oferentes, cuál es el precio, cuál es el proceso de licitación, etcétera. Pero como todo en la vida, don Randall, hay contingencias que nos vamos encontrando en el camino y que también hay que solucionar. En estos momentos resulta ser que a partir del 5 de enero de este año, la Superintendencia de Telecomunicaciones o el Consejo de la Superintendencia de Telecomunicaciones, que tiene tres miembros titulares y un suplente, cuenta con solamente un miembro titular, que es la señora presidenta, doña Cintia Arias. Entonces, ¿qué es lo que pasa aquí? Que la SUTEL no puede tomar las decisiones finales de los temas que le competen. Entonces, por ende, en estos momentos, si bien SUTEL sigue trabajando normalmente con todos los equipos técnicos, pero sin embargo el Consejo, al no estar conformado, no puede tomar una decisión al respecto. Entonces, es necesario también entonces que el Poder Ejecutivo o el Consejo de Gobierno nombre o haga la propuesta de los miembros de la Junta Directiva de la ARECEP, que la Asamblea Legislativa lo ratifique. ¿Por qué? Porque son los miembros de la Junta Directiva de ARECEP quienes nombran a su vez a los miembros del Consejo de la SUTEL, que también tienen que ser ratificados por la Asamblea. Entonces, en este momento, si bien es cierto, ya hubo 2 concursos abiertos donde hubo participantes, etcétera, para pues ocupar los puestos, digamos, vacíos de la SUTEL, y además del suplente, no se puede hacer ese acto final porque la Junta Directiva de ARECEP no está nombrada y por ende pues no se puede nombrar. Entonces, esto es una coyuntura que tenemos y que lamentablemente pues se está dando, y es algo urgente también. Entonces, repito, es importante que el Consejo de Gobierno mande de manera muy pronta personas con las capacidades requeridas, con las capacidades adecuadas para que pueda formar parte de la Junta Directiva de ARECEP. O sea, es decir, que cuando estábamos listos para que pasara todo, se vienen
cosas que no esperábamos. Efectivamente, bueno, esta es una de las contingencias que pasa en el camino, pero repito, la superintendencia sigue trabajando normalmente, lo único es que no pueden tomar el acto final, claro, porque no está conformado el consejo. Y hablando de contingencias, y para la gente que nos está reportando en Facebook, sí, yo no sé por qué, y eso es un tema técnico, se ve todo pegada a la transmisión, en video, se oye fluido. Entonces, Canal 2 está haciendo un ajuste. En este momento usted solo va a ver la cortina Matices, si nos está viendo. Están haciendo un ajuste para salir por otra vía, de tal manera que usted nos vea más fluido a través del Facebook también. Entonces, a Canal 2, que yo no sé si podemos salir por Zoom, que es donde les estoy mandando la señal también, si podemos salir por Central Técnica, que es donde vi que estábamos un toque congelados, pero gracias a las personas, a Humberto Zúñiga, que nos saluda desde New Jersey. Es que yo no sé cuándo me están vacilando, cuándo no, porque desde que Edwin estaba sentado aquí hoy me dicen, estoy viendo a Randall entrevistando a Randall. Sí, tenemos algún parecido en la barba. Entonces alguien pone, estoy viendo doble en Facebook. Entonces no sé si es que están vacilando por la barba y el pelo Vea, don Randall, no es porque esté lo haciendo, pero viera que yo viendo por allá digo, mira, creo que... Usted está viendo el monitor y lo pensó, ¿verdad? Yo lo pensé. Sí, yo también cuando me pusieron que estoy viendo doble, yo decía, ¿qué está pasando? Y me estaban vacilando, que estaban viendo doble al aire. Esa es otra contingencia que estamos intentando corregir. Y Jocelyn, que está en control de Canal 2, no sé si salís por la señal de Zoom, tal vez salga más fluida que la que estamos generando de Central Técnica. Vamos por partes. Entonces, yo dije 5G como si fuera un tema, pero tiene razón usted. 5G es un montón de temas, o sea, desde tener la tecnología disponible, el espectro, la infraestructura, el lugar donde instalar esa infraestructura, porque además entiendo que 5G requiere, digamos, una colocación intensa de infraestructura, habilidades, personales, pero también las habilidades de las empresas. Y el tema de seguridad también. Sí, el tema de seguridad es muy importante. Y seguridad jurídica al final. Seguridad jurídica es de lo más importante, es un principio que es atinente a una democracia y a un Estado de Derecho, y la seguridad jurídica es lo que le da esa confianza a las empresas extranjeras y nacionales a invertir en un país porque saben a qué atenerse. Claro. Entonces, si no hay seguridad jurídica, son malas señales que se brindan al exterior. Respecto a la tecnología, vamos al primer índice. Así es. Okay. El acceso a la tecnología, 5G. ¿Okay? Aquí hubo una polémica importante, un debate respecto a qué tipo de tecnología íbamos a usar. Costa Rica decidió finalmente cuál tecnología utilizar o cuál es... No sé si la palabra justa es tecnología, ¿no, Edwin? ¿Usted me está hablando del reglamento? Sí. ¿Del reglamento de ciberseguridad? Sí, señor. Ok. No, de 5G. Ah, ok, ya le entiendo. 5G, digamos que podíamos definir China o todo menos China. Ok, ese es el reglamento de ciberseguridad. Ok, ese es el reglamento de ciberseguridad. Así es. Porque eso viene ahí. Ok, vamos a ver. Recordemos que la 5G es una tecnología más y es la que se habla en este momento. 3G, 4G, 5G. Claro, porque es la que viene a dar esa página. Entonces, desde ese punto de vista, esas tecnologías es un desarrollo natural de, valga la redundancia, la tecnología. Entonces, vamos por ahí, vamos por la 5G. Luego, hay un principio de neutralidad tecnológica donde se le permite a los operadores, a los que despliegan redes, a utilizar la tecnología que pues sea compatible. Y pues siempre y cuando cumpla con, digamos, los últimos estándares, etcétera. Entonces, aquí lo que... No importa quién la desarrolle. En buena teoría no importa quién. Sin embargo, en estos momentos tenemos sobre la mesa un decreto que emite el Poder Ejecutivo hace algunos meses que ha generado muchísima polémica y que incluso hace un par de semanas la Sala Constitucional rechaza unos recursos interpuestos por algunos interesados, y lo que hace la Sala Constitucional es enviarlo a la sede jurisdiccional. O sea, le dice a quien presentó el recurso, mire, este no es un tema constitucional, este es un tema que usted tiene que ir a resolver a la vía jurisdiccional o a los tribunales comunes. En este caso estamos hablando del contencioso administrativo. Entonces, por ahí vamos, y el reglamento está vigente y por ende es obligatorio o es de acatamiento obligatorio para todos los que participan, y lo que el reglamento establece y que tiene relación con este tema es que quienes hayan mostrado interés en el convenio de Budapest pueden participar de alguna manera en el tema. Pero ahí vamos a ver, la comba del palo es que China no había mostrado interés en el convenio de Budapest.
Sí. Por lo tanto, queda fuera. Bueno, efectivamente. Sí, no lo dice así. O sea, yo lo que quiero dar a entender es que no dice China, no. No. Dice, vean, los que no tienen los ojos rasgados y no son de piel amarilla, así es. No pueden participar. Así es, efectivamente. Y bueno, y ya le digo, en estos momentos el reglamento está en vigencia, la Sala Constitucional rechaza el recurso y por ende es de acatamiento obligatorio. Sí, ya y está. Sí, claro, entonces ya no hay discusión. Sí, solo sí, si los operadores van a la sede jurisdiccional, algún interesado interponga pues los procesos ordinarios correspondientes y los tribunales de justicia pues resuelvan algo en contrario. Bueno, resolverán cuando vayamos por 19G. Así es. Entonces yo pues me atrevería a decir que ya es un tema, que ya es un hecho, que ya es un tema que está superado por el momento, pero... Ok, entonces la tecnología y definir cuál tecnología vamos a usar ya está definido. Así es. Ok, vamos al que sigue, el espectro. Hemos ido recuperando. El ICE estaba agarradísimo de algunas, ¿verdad? Que no quería soltar. Claro. Y hubo mucha presión. Así es. La soltó, pero entiendo que no todas. No, de hecho que en estos momentos hay creo que son 75 megas de la banda de 2600, que es una banda media, que el Poder Ejecutivo hizo un procedimiento administrativo y emitió una resolución retirándole esa cantidad de espectro, 70 o 75, en este momento no recuerdo, pero es de la banda 2600. El ICE impugnó en sede administrativa y entonces el Poder Ejecutivo en estos momentos tiene en su escritorio el expediente para resolver ese recurso de reconsideración o reposición que haya presentado el ICE. Entonces, el ICE impugnó una decisión del Poder Ejecutivo. Del Poder Ejecutivo, así es. Claro, están todos sus derechos. Lo puede hacer, yo entiendo, pero digamos, es como... Bueno, vamos a ver, desde el punto de vista jurídico, y yo como abogado lo veo muy normal porque es el parte del debido proceso y el derecho de defensa que tiene el ICE. Sin embargo, desde el punto de vista político... es una contradicción. Claro, porque si bien es cierto, el ICE es una institución autónoma, etcétera, etcétera, sin embargo, hay un principio de coordinación interinstitucional, que es un principio constitucional, ¿verdad? Valga la redundancia también, en el cual pues permite ponerse de acuerdo. Entonces, pero bueno, es lo que es, y en estos momentos estaríamos esperando la resolución del Poder Ejecutivo sobre la banda 2600, pero ya tenemos espectro suficiente porque tenemos bandas bajas, que es la banda 700 que se recuperó con la televisión digital, tenemos bandas medias y tenemos bandas altas también. Entonces, ya con esto se puede armar un paquete atractivo para que los operadores interesados puedan participar, y precisamente eso es lo que estamos esperando, que la Superintendencia de Telecomunicaciones publique el cartel final, pero como le digo, no puede hacerlo o no puede dictar ese acto final en virtud de que no está constituido su consejo. Claro. Es muy interesante. Voy a ir al origen de algo. Claro. La 5G, es que cuando uno le pregunta a la gente de TI, que no me oigan aquí, así, imagínense que usted va a poner un servicio de internet. Sí. Usted dice, yo quiero 300 megas. O sea, usted dice, yo quiero un internet rápido. Entonces dice, no, esto es rapidísimo, y le ponen 30, ¿verdad? Entonces, cuando usted entra en esa discusión, dice, eso no es rapidísimo, no tiene 100, 200, 300, lo primero que le preguntan es, ¿para qué lo ocupa? ¿Verdad? Porque ellos lo ven como muy relativo. Si usted ocupa 10 megas, 30 es rapidísimo para usted. Entonces la discusión de las velocidades siempre es muy interesante con los expertos. Pero usted que es abogado, 5G ¿a cuánto llega? Digamos, para saber, yo estoy pegado aquí, si estoy en 4G, me llega a 100. Don Randall, yo diría que el límite es el universo, es el cielo. ¿Por qué? Porque nada más pongámonos a pensar, en estos momentos, pues se habla, ese ejemplo que usted pone en las velocidades, es porque se piensa que en una casa la gente requiere internet. Digamos que 3 personas trabajando, enviando, recibiendo información, videos, audios, etcétera. Además, viendo las películas, viendo Netflix, viendo cualquier otra plataforma, etcétera. O tal vez también tenemos por ahí unas cámaras de vigilancia, tenemos algún otro dispositivo que está conectado. Entonces, para eso, pues se requiere... si bien es cierto, una red robusta, escalable, etcétera, etcétera, pero no es para lo que sirve el 5G. Entonces, ahora sí, cambiemos de chip. Imaginémonos una casa con 5G. Una casa con 5G es absolutamente todos los dispositivos en la casa conectados. Vayámonos al barrio,
cámaras de vigilancia, etcétera, etcétera, o vayámonos a una fábrica donde, repito, todos los procesos productivos están digitalizados. Entonces, ¿qué significa eso? Eso significa que se requiere una red con las características que solo la 5G puede brindar. Y estamos hablando a velocidades altísimas. Estamos hablando de una latencia la latencia es desde el momento, digamos, en que yo aprieto el botón hasta que se realiza la acción que yo mandé a hacer, que estamos hablando que son microsegundos que ni siquiera podemos percibirlos. Y entonces eso requiere redes con unas velocidades y unas características muy interesantes que solamente la 5G. Entonces yo creo que el tema de la velocidad, pues si bien es cierto, es lo más importante, pero yo creo que para una persona como yo, que estoy en mi casa en estos momentos, con eso, yo creo que ya estamos hablando de cosas mayores, ¿me explico? Claro, pero si usted va en un carro que se guía por internet, claro, y usted pasa vamos a ver, y usted tiene un delay en la lectura del mapa y el carro se estrelló. Claro. Entonces, precisamente, las características de las redes son ultra. Sí, claro. Entonces, si usted está operando, claro, a distancia, claro. Es decir, mira, el segundo que duró entre que yo di la indicación en el joystick y llegó al otro punto, perforé un riñón. Claro, entonces, claro, eso es una ciencia ficción, pero eso ya no es ciencia ficción. Sí, sí. Entonces, efectivamente, las velocidades son importantes. Entonces, digamos que vamos entonces al segundo punto que usted mencionaba, o que pusimos sobre la mesa, que es, bueno, ¿cómo hacemos para desplegar esa red? Ya tenemos la infraestructura, ya tenemos la tecnología y ya tenemos el espectro. Ahora, ¿cómo bajamos eso a la casa? Ahora, para eso, por ejemplo, se requieren lo que son antenas o radiobases. Entonces, esa radio... Don Edwin, deme un segundo, perdón que lo interrumpiera, que falta de respeto. Es que me están diciendo en Facebook, voy a hacer una prueba un segundo. Ahora para eso... tenemos un eco en Facebook. Necesitamos 5G para transmitir esto. Definitivamente. Chicos, hay un... No sé si en cabina está saliendo bien, pero en Facebook está saliendo en un eco. Entonces, voy a aprovechar una cosa, don Edwin, si me permite, voy a ir a la pausa. La única vamos a la pausa. Que vamos a hacer hoy en Matices dura 2 minutitos, así es que vamos a la pausa y regresamos mientras intentamos corregir el detalle del audio. ¿Vamos a ver? Una cosa, sí, porque suena como si estuvieran narrando un partido de fútbol. Vamos a la pausa comercial, regresamos con más de Matices. A Alma Rosales, a Brent Wild, a Marco Vargas, a Adolfo Lizano, que un montón de gente hoy que dicha, a Fulmer Vargas, a Nukirich, a Humberto, a Manuel Madrigal, a Guillermo Barrantes, a Miguel Gamboa, a Steven Solano, a William Daniel Barrantes en Esparza. Gracias. Creo que ya. De hecho, si nos escuchan bien en Facebook, me dicen que ya todo está bien, para ver qué es. Y saludos a don Hernán Azofeifa, el gerente central de radios. Gracias, jefe. Sí, lo que pasa es que ya lo arreglamos. Estábamos generando 2 señales, lamentablemente, de audio. Don Edwin, ok, perdón, vamos a la infraestructura. Entiendo, y ahora le pregunté, que yo entendía que necesitamos más antenas, ok, que la que se usa en 4G, y necesitamos que estén más cerca. Sí, claro que sí. Esto es por las características. Perdón, Oshra, sí. Ya lo llevo interrumpiendo un montón de veces. Y Oshra también es que teníamos un montón de obstáculos en eso. Sí. O sea, había municipalidades que se inventaban cualquier cosa, que las antenas no podían estar cerca
de una iglesia, digamos, ¿no? Así es, así es. Interrumpe los Padres Nuestros. Así es. Ok, vamos, entonces, por las características técnicas de las redes de telecomunicaciones, en este caso, de estas frecuencias altas y medias, se requiere que una antena esté digamos, de lo que hay ahora, que una antena, vamos a poner un ejemplo al aire, 400 metros entre una antena y otra. Por ejemplo, en 5G estamos hablando que las antenas tienen que estar 50 metros, 100 metros una de otra, pero que las personas que nos escuchan no se asusten. No estamos hablando de la antenota esa, de esos mamotretos gigantes de antenas, no. Estamos hablando de radiobases, dispositivos que son más pequeños, que se pueden instalar en vallas publicitarias, en postes, en edificios, en puentes, en fin, mucha infraestructura que ya está construida se pueden instalar ahí. Entonces, efectivamente, se va a requerir más. Y precisamente para lograr esa seguridad que requieren las redes, esa rapidez y esa confianza que deben tener esas redes para que puedan funcionar, o sea, que no haya interrupciones en eso, porque sería sumamente crítico por los ejemplos que pusimos anteriormente. Entonces, partiendo de eso y recordando todas las barreras que el mismo Estado, porque lamentablemente ha sido el mismo Estado por medio de sus instituciones quienes habían venido imponiendo estas barreras. Entonces, en mi época de viceministro hicimos una serie de modificación a reglamentos precisamente para incentivar el despliegue de infraestructura. Entonces, por ejemplo, modificamos reglamentos del INCOFER, del Ministerio de Ambiente y Energía y algunos otros ministerios que también participan en la aprobación de los permisos. Por otro lado estaban las municipalidades, que cada una tenía su reglamento. Entonces, digamos que estos últimas barreras que quedaban por resolver, que era el tema de las municipalidades, cada una con su reglamento, poniendo requisitos no apegados a la ciencia y la técnica, como ese que usted decía, de que no prohibían, por ejemplo, una torre a determinada distancia de una iglesia, que eso no tiene ninguna razón de ser desde el punto de vista técnico ni jurídico. Por otro lado, también teníamos que las carreteras que el Ministerio de Obras Públicas diseña y pues manda a construir, depende de los distintos modelos de contratación administrativa, que no se estaban utilizando para tampoco incorporar estas especificaciones técnicas para poder instalar infraestructura. Y no solamente estábamos hablando de antenas y radiobases, estamos hablando de fibra óptica también, que es un elemento sumamente importante para poder desarrollar estas redes de quinta generación. Y no había manera que el MOP quisiera pues poner de su parte. Y ojo, aquí estamos hablando del MOP en diferentes administraciones, no estamos hablando del MOP en este gobierno. No, pero además me llama la atención, no era una persona. No, es una institucionalidad que estaba poniendo esas barreras. Entonces, luego, la cosa es que hace 2 años se presenta un proyecto de ley en la Asamblea Legislativa que acoge el exdiputado Jonathan Prendas y que lo lleva hacia adelante y se aprueba en menos de un año, en el que precisamente se resuelven todos estos problemas. Entonces, pero esta ley hay que reglamentarla. Entonces, hace un par de semanas el Poder Ejecutivo publicó el primer reglamento para poder establecer los requisitos y que es de acatamiento obligatorio para las municipalidades. Entonces, ese es el primer reglamento. Mire, estamos hablando de mes y medio después año y medio después de que la ley se publica, porque la ley se publica y entra en vigencia en mayo del 2022 y ya vamos a cumplir 2 años. Y no es sino hasta ahora que el Poder Ejecutivo, el Ministerio del MISIT, publica el reglamento, pero lamentablemente, don Randall, y sigue el MOP como institución pues inerte, porque ni siquiera el MOP ha sacado a publicación para consulta pública el borrador de los reglamentos. Entonces, aquí pues reiterar el llamado que hago siempre al señor presidente y al Poder Ejecutivo para que pues pongan de su parte y presionen al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que pueda sacar oportunamente este reglamento. Y recordar, don Randall, que este no es un tema que yo estoy hablando ahora, este es un tema incluso que yo hablaba y presionaba cuando yo era viceministro también. Entonces, este no es un tema reciente que se está tomando en cuenta. Luego hay dos reglamentos más que tienen que ser emitidos por el Ministerio de Hacienda y que tampoco hemos visto ni siquiera los borradores publicados. Entonces, desde el punto de vista de infraestructura
civil, digamos, infraestructura pasiva, faltan estos dos reglamentos. Ahora bien, viene la parte más complicada, que es la implementación, porque yo quiero ver al Ministerio de Obras Públicas, ahora sí, en el diseño de una carretera, incorporando las especificaciones técnicas, claro, de los temas de telecomunicaciones. Porque la gente tiene que entender también que esto es precisamente para llevar infraestructura a todos los rincones del país, especialmente a las zonas rurales, donde ha sido muy difícil llevar el Internet. Y creo que todos estamos claros la importancia del Internet y qué pasa si no tenemos Internet, que quedamos en brecha y perdemos muchas oportunidades y quedamos en desventaja con respecto pues, a competidores o respecto a las demás personas que sí tienen. Entonces, repito, un llamado urgente a las autoridades para que se puedan publicar estos reglamentos en el menor tiempo posible. Otra cosa que tiene que hacer el MICID, aprovechando en el marco de las nuevas autoridades municipales que fueron electas el día de ayer y que entrarán a trabajar el 1 de mayo de este año, es importante esa labor de concientización que tiene que hacer el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones para que las nuevas autoridades municipales entren sabiendo qué es lo que deben hacer, pero sobre todo qué es lo que no deben hacer. Porque lamentablemente, repito, veíamos cómo muchos funcionarios municipales se inventaban requisitos donde no existían, por ejemplo. Entonces, ese es un tema importante sobre infraestructura pasiva, porque, repito, podemos tener el espectro, pero si no tenemos infraestructura pasiva, claro, no vamos a tener el despliegue de las redes. Y ahora pasamos a la otra parte, que es desde la demanda. El Internet no es un fin en sí mismo, el Internet es para algo, y en este caso, con el 5G y con las redes de última tecnología, es precisamente para digitalizar todo el entorno, y entonces aquí es donde tenemos que lograr que todas las personas y todos los sectores productivos puedan incorporar la digitalización en todos sus procesos. Y entonces aquí, lamentablemente, si nosotros revisamos el Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que es la política pública que emite el MICID, ellos a finales del año antepasado o a principios del año pasado, no preciso la fecha exacta, pero se presenta el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones, el cual carece de política pública dirigida a la creación de habilidades digitales. Entonces, lamentablemente, el Estado costarricense no tiene metas, acciones para lograr eso. Entonces, le va a tocar, en este caso, a las instituciones públicas, a los diferentes sectores, hacer el esfuerzo para poder adquirir esas habilidades sin el apoyo del Estado costarricense, que es lo que debiera hacer. Y por otro lado también, las capacidades en las personas también. Vemos, por ejemplo, y revisamos el Plan Nacional de Desarrollo de Telecomunicaciones y no vamos a encontrar una política pública para creación de habilidades digitales. Y vemos, por ejemplo, que el Estado rescinde el contrato con la Fundación Omar Dengo, que yo le voy a decir una cosa, yo estoy de acuerdo con eso. Yo estoy de acuerdo porque era dinero público que se estaba manejando por una fundación privada que para mí no era lo correcto. Debía hacerlo directamente. Entonces, digamos que yo aplaudo la decisión de este gobierno de quitar el contrato con la Omar Dengo, pero no tiene un plan B. Ese es el problema que yo veo, sí, que no tiene un plan B, porque dejaron un vacío. Entonces ahí es donde algo que era bueno, digamos, o que era mejor, llegamos a un momento donde no hay un plan B para eso, claro, y eso es lo que no puede ser. Pero hay que tener mucha fe en eso de que el Estado en algún momento además genere política pública. Yo le contaba al ministro de Obras Públicas y Transportes el viernes que estuve aquí en Matices, mi hijo acaba de cumplir 18 años. Entonces, está desesperado por hacer los trámites de la licencia. Entonces me dijo, papi, es que necesito que me lleves. Digo, por Dios, parece que no estás en el siglo XXI. ¿Cómo que me lleves? Métete a internet y ahí lo haces. Y entonces me dijo, no se puede. Y yo le dije, claro que se puede, venga, ve aquí, dice, hágalo en línea. Usted le dice, hágalo en línea. ¿Okay? El primer requisito para hacerlo en línea dice, tiene que ir a la oficina del COSEBI a registrar el correo electrónico al cual usted lo va a hacer después usted en línea. Sí, entonces usted dice, algo tan básico
como decir, voy a hacer, en este caso ya hoy nos comimos vivo al mock, pero digamos, algo tan básico como que yo le diga a usted, desarrollemos este proyecto en línea. ¿Cuál es el primer paso? Que venga a la oficina a dejar el correo. O sea, ya olvídese, ya no es en línea nada. Ya no es en línea, ¿no? Exactamente. Eso es una cosa minúscula que nos refleja el ridículo que a veces hacemos en lo grande. Claro, mire, eso que usted habla es muy importante y tal vez fue algo que dejamos de lado en los elementos que pusimos, porque no solamente el sector privado tiene que digitalizarse, el sector público también. Sí, sí. Entonces, eso que usted me dice es parte de la digitalización del sector público que no está ocurriendo de manera rápida y oportuna. Porque puede ser que por ahí lo tengan, pero también usted entra y no le resuelven, no está caída la página, etcétera, etcétera. Entonces también es necesario que eso se haga pues con todos los trámites. O la concepción, don Edwin, la concepción. Hágalo en línea, imprima y lo trae. Entonces, también. Por Dios. Sí, entonces no es en línea. Ni siquiera la concepción de lo que es digitalización como tal. Yo no hablo porque tendría miles de ejemplos hoy para hablar. Creo que todos los que nos escuchan tienen muchos ejemplos así es, también. Para hablar sobre el requisito. Yo hablo del concepto, de la materia gris para decir esto es digital. Eso pareciera que es lo que nos falta. Claro, y mire, también entonces cuando hablamos de digitalización del Estado, tenemos que incorporar otras variables. El tema de seguridad. ¿Por qué? Porque bueno, ya sufrimos por experiencia propia como país un ataque cibernético del cual no nos hemos recuperado y no sabemos, y yo creo que nunca vamos a saber realmente cuál fue el impacto económico negativo que tuvimos de eso. Entonces, tenemos que ver el tema de seguridad, tenemos también que ver el tema de protección de datos también, que es un tema que está relacionado con seguridad, pero es necesario. ¿Por qué? Porque el tema de protección de datos, tenemos una legislación que cumplir precisamente, no solamente con el resguardo de los datos sensibles de cada uno de nosotros, los usuarios y habitantes, sino también cómo se disponen de ellos, cómo se comparten, etcétera, etcétera. Y lamentablemente en este caso el Estado costarricense es el mayor deudor y es el órgano, institución, como queremos llamarle, que más transgrede la legislación relacionada con protección de datos, y eso no puede ocurrir. Claro, y en el otro tema que es la digitalización de las personas o las habilidades en las personas, yo lo que no quisiera, don Edwin, es que lleguemos a hacer como lo es el inglés en la educación pública, ¿verdad? Y lo digo desde mi experiencia. Yo soy fruto de la educación pública de este país, pero además mis hijos son fruto de la educación pública también. ¿Okay? Entonces, si usted en inglés ve en kinder 1, 2, 3, 4, red, blue, green, brown, ¿okay? Y va por sexto grado y sigue viendo 1, 2, o sea, realmente yo me animo a pensar que muy poca gente sale bilingüe del sistema público. Yo lo que no quiero es que en temas de habilidades digitales nos pase exactamente lo mismo, que cumplamos un check y digamos, sí, nosotros damos informática. Sí, pero ¿qué aprendes de eso? Mire, eso es todo un tema también para discutir, porque creo que en los años 70 yo estuve en una escuela pública, en primaria pública, y en aquellos momentos, bueno, no nos daban inglés, había escuelas privadas que sí daban inglés, pero yo creo que en lo demás, digamos que había una homogenización de lo que se enseñaba y todos éramos más nivelado, éramos más igualiticos, pero lamentablemente hemos visto cómo en los últimos años esa brecha de escuelas públicas y privadas ha venido creciendo, y creo que el punto cumbre de esa división fue en la pandemia. Sí. ¿Por qué? Porque en la pandemia los estudiantes, profesores de las escuelas privadas pudieron seguir con toda normalidad o cambiando un poco, digamos, los esquemas, pero prácticamente con toda normalidad, pero lamentablemente las escuelas públicas no. ¿Y por qué? Porque o no tenían los dispositivos adecuados, o no tenían conectividad, o los profesores no tenían las habilidades pedagógicas para enseñar por medio de una pantalla, o bien los estudiantes pues tampoco tenían esas habilidades digitales. Entonces creo que la cumbre, digamos, de esa brecha fue la pandemia, que creo que nos pegó una bofetada en ese tema, y yo creo que aquí lo que pues tenemos que hacer como país es tomar las decisiones de manera oportuna y
Vea, yo realmente a veces me siento frustrado y a veces uno como que se desespera, porque usted, por ejemplo, estoy seguro que va y habla con todos primero los candidatos antes de ayer, pero con los que están electos a partir de ayer, usted va y habla con todos ellos y todos dicen, sí, vamos por un cantón inteligente, vamos por una municipalidad digitalizada, etcétera, etcétera, pero de ese discurso no pasan la mayoría de ellos. ¿Por qué? Porque cuando hay que hacer todas esas acciones que hacemos, como que se les olvida y como que creen que es un tema solo de los ingenieros. Claro. Que también es un tema que tienen que tomar decisiones. Entonces yo, por ejemplo, vea, el grado de desesperación que yo tengo con estos reglamentos de esta ley es grande, porque yo no me puedo explicar cómo se habla del tema de quinta generación y se les olvida que hay un reglamento, que hay que cumplir y que hay que publicar, y que ya llevamos casi 2 años de gobierno y ni siquiera han sido capaces de publicar el reglamento estos reglamentos, ni siquiera para consulta pública. Y repito, don Randall, no es un tema de gobierno, no es un tema de personas. ¿Por qué? Porque siendo yo viceministro, igual me peleaba con los ministros, igual tenía que decir algo, lo decía, sin temor a que, digamos, que eran miembros de un mismo gabinete en el que yo estaba. Yo lo decía igualmente. ¿Y a qué lo atribuye? Porque bueno, si usted no pudo y los tenía ahí a la par, entonces no significa que es una cosa de una cabezonada. Claro, de alguien. mire, yo creo que tiene que haber alguien que esté encima de ellos, ¿verdad? Dándole un seguimiento muy cercano a todos esos temas. Y mire, yo tengo el ejemplo de el primer gobierno de don Luis Guillermo Solís, en el que yo estuve. Mire, él puso a disposición el despacho para que ayudaran al tema. Yo llamaba al jefe de despacho y le decía, mire, tengo el tal reglamento pegado en tal institución. Él llamaba e inmediatamente salía el reglamento. En el gobierno siguiente ni siquiera me atendían el teléfono. Claro. Entonces, es un tema de actitud, don Randall. Es un tema de decir, mire, estas son las cosas, y darle seguimiento hasta que las cosas se hagan. Sí, pero es muy complicado, don Edwin. Realmente, si yo hago la metáfora con una casa, okay, usted va y compra una casa en un lugar o alquila una casa en un lugar. Ok, lo primero que usted se pregunta es, aquí llegará el internet, ok, pero no le basta con que llegue, o sea, que haya un operador ahí. Sí, claro. Ok, después necesita saber cómo llega. Si llega por fibra, no llega por coaxial, no llega inalámbrico. Eso le limita inmediatamente cómo será su conexión. Claro. O sea, usted se va a pasar a la casa y dice, uy, yo la voy a hacer toda inteligente. Sí, pero ahí necesita que llegue internet, que llegue con ciertas características. Claro. Después de eso, usted necesita un equipo adentro, ¿ok? Para que se lo instalen. Después tiene que comprar los dispositivos para hacerla inteligente. Así es. Y después tiene que aprender a usar los dispositivos, porque si no, no llega al final. Claro, digamos que todo es un proceso, ¿verdad? Así es. Todo es un proceso, y yo pongo como ejemplo el teléfono celular que tenemos hoy, que en el 94 los primeros celulares que llegaron a Costa Rica eran solo para hacer llamadas. Y hemos visto cómo poco a poco hemos ido aprendiendo, etcétera, etcétera. Todo es un proceso, pero hay que empezar a hacerlo y hacerlo rápido y de manera oportuna. Y otra cosa, yo creo que una ventaja también ahora es el internet satelital, que en los últimos días, meses, sí, ya hay 2 empresas que están dando ese servicio también, y que es muy útil. ¿Por qué? Porque llega a todo lado. Llegan a todo lado, llegan a sitios donde llevar internet por fibra es sumamente caro. Entonces, es una buena opción también que nos ha puesto a disposición la tecnología, y que sobre todo las personas que están en zonas muy alejadas, pues pueden aprovechar también. Gracias a Teresa Pérez. Ayer cumplí años, entonces Teresa Pérez dice feliz cumpleaños a Randall. Gracias, Teresa, muy amable. 42. Felicidades, don Randall. Gracias, soy se ve acuario. Se ve más joven, déjeme decirle. Gracias por la brocha, solo porque nos confunden con gemelos. Pero gracias, don Edwin. Hablemos de inteligencia artificial. Sí. Usted sabe que nosotros siempre nos agarra el toro con todo. O sea, es decir, nos agarra el toro con 5G. Usted ve, no sé si a usted le pasa, yo veo algunas comparecencias en el Congreso de los Estados Unidos, ¿verdad? Redes sociales, internet, como si fuera solo algo de allá. Sí. Y lo mismo exactamente pasa aquí, claro, pero nosotros no le damos importancia. Así ¿okay? es. Esto hablando de redes. Sí. Ok, inteligencia artificial. Empezamos a desarrollar inteligencia artificial, allá se hace un escándalo, cómo controlamos, dónde están los riesgos, y aquí todo es, no usen ChatGPT en una universidad, no usen ChatGPT porque los echamos. Claro. Hablemos de inteligencia artificial en este contexto,
de si estamos listos en algo. No estamos listos ni en 5G. Yo dudo que estemos siquiera cerca de estar ni siquiera cerca de estar listos para la inteligencia artificial. Mire, pues la inteligencia artificial es una aplicación más, sumamente importante, pero es una aplicación complementaria con el Internet de las Cosas, que es, por ejemplo, incorporar la digitalización del Internet a una refrigeradora, a un carro o a lo que queramos. Tenemos el Big Data o la ciencia de datos, tenemos el blockchain y en fin, son aplicaciones que se han venido poniendo a disposición. Por otro lado, tenemos la que usted menciona, que es la inteligencia artificial, y que en estos momentos vemos cómo en los últimos años ha venido evolucionando muy rápido, porque si bien es cierto, ya la inteligencia artificial de alguna manera había venido desarrollándose desde el inicio. Lo que pasa es que ahora ya como que se nos está viniendo como una ola, ¿verdad? Entonces, con este tema de la inteligencia artificial hay muchas cosas que se tienen que discutir. Primero que todo, desde el punto de vista ético. También desde el punto de vista ético, ¿por qué? Porque, por ejemplo, tenemos el ChatGPT, que no es inteligencia artificial generativa, sino es una inteligencia artificial, entre comillas, que se nutre y que toma decisiones a partir de los datos que han sido incorporados a sus bases de datos, digamos. Por otro lado, tenemos la inteligencia... indexa. Así es. Por otro lado, tenemos la inteligencia artificial que es generativa o que va a ser generativa, que es aquella que a partir de toda la información que uno le incorpora, ahí pues puede generar cosas nuevas que nadie había como si pensado tomara anteriormente. Decisiones. Así es, como si tomara decisiones. Este es el contexto, claro. Esto es todo lo que usted sabe, tome la mejor decisión respecto a eso. Claro, entonces aquí viene un componente ético muy importante, porque se dice, mire, bueno, la inteligencia artificial va a sustituir al ser humano. Y bueno, entonces aquí es donde empieza ese tema ético, ¿verdad? Y ponemos ejemplos. Se dice, por ejemplo, que la inteligencia artificial puede sustituir al ser humano en acciones que son repetitivas. Sumas, restas, análisis, etcétera, etcétera. Pero ya la toma de decisiones final tiene que ser tomada por el ser humano, porque el ser humano tiene algo que la inteligencia artificial no tiene, y que es ese poder, digamos, de decidir con base en valores y principios lo que es el bien, el mal, lo que es el ser, lo que es el deber ser, y que eso la inteligencia artificial no lo tiene. Y yo creo que nunca lo va a llegar, nunca lo va a llegar a tener, porque en el momento en que lo llegue a tener, eso significa que el ser humano fue capaz de crear una mente, digamos, y bueno, Dios. Digamos, para los que son religiosos, podríamos convertirnos en Dios al poder crear. Y yo no creo que tengamos la capacidad técnica, científica para lograr eso. Digo yo, no sé, dentro de 300, 400 años, cuando ya no estemos, pero por el momento yo creo que no. Entonces, por ejemplo, y pongamos un ejemplo claro, el uso de la inteligencia artificial en la toma de decisiones judiciales. El juez, vamos a poner la inteligencia artificial, analice el caso y llegue a un veredicto. Y que resuelva. No, lo que se recomienda es que se utilice la inteligencia artificial para los procesos y que sea un juez el que tome la decisión. Igualmente, un médico, y se dice que no es que la inteligencia va a sustituir a los médicos, no. A quien va a sustituir es aquellos médicos que no utilizan la inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque muchas veces para los análisis, o para los análisis, es mucho más rápido que un médico, que la mente humana, porque las computadoras tienen la capacidad de hacer un análisis sumamente rápido que tal vez los humanos no tenemos. Entonces, aquí lo importante es que tengamos esa capacidad de apoyarnos en estas tecnologías para tomar decisiones y voy a decir algo muy romántico, pero para poder vivir mejor como seres humanos. Sí. Un día estos nunca la había visto, no sé si la ha visto usted. Odisea en el espacio. Ah, esa es la que empieza Stanley Kubrick. Sí, viera que la he empezado a ver. Y he visto el final, pero me aburre mucho. ¿Se aburrió? Sí. Vamos a ver. Sí, también. Yo lo entiendo. Yo necesito algo que sea más movido. No, y ese no es movido. ¿Okay? Pero digo, por cultura general, un día de esos mi hijo me dijo, ¿has visto Odisea en el espacio? Y dije, no. Y bueno, me senté a verla. Pero, y digo, para los que les gusta el cine y las cosas diferentes, esa película es muy buena desde la puesta en escena. Pero lo que le iba a decir es que a mí realmente me quedó muy marcado el mensaje, y por eso me asombré no haberla visto antes. Hemos avanzado un montón en teoría, en tecnología, ¿verdad? Y entonces logran
darle a una computadora que es perfecta, que nunca ha fallado en su, digamos, no ha fallado en su historia, siempre toma la mejor decisión. Entonces han cedido a una computadora la toma de decisiones. Hay un momento en que la computadora dice que la mejor decisión es dejar de hacerle caso a los humanos. Y entonces toma la mejor decisión. Toma el control. Toma el control de todo. Esa es la gran paradoja de la película. Entonces, cuando le piden que desactive, él dice, no, la mejor decisión es no hacerle caso a usted, no voy a desactivarme. Ese es el riesgo ético, digamos, me parece a mí. Sí, también, claro. hacia el que vamos. Ojalá sepamos aprovecharla. Yo lo que dudo en Costa Rica es que, insisto, como siempre nos agarra el toro, no logremos aprovecharla. Claro, y hay otro tema, que regular este tipo de cosas es, digamos, muy complejo. ¿Por qué? Porque la tecnología avanza tan rápido. Que sea muy futurista. Claro, y hay tantos elementos tal vez que nos puedan sorprender y que no podemos tomar en cuenta porque no lo sabemos, entonces digamos que es muy complejo. Sin embargo, por ejemplo, en la Asamblea Legislativa hay 2 proyectos de ley para regular el tema de inteligencia artificial. Y bueno, ¿qué es lo que regulan, por ejemplo, las legislaciones de inteligencia artificial de otros países? Por ejemplo, este tema de la toma de decisiones, cómo se recopila los datos con los que se nutren esa inteligencia artificial, quiénes son, porque a final de cuentas, si nosotros nos ponemos a ver, en estos momentos con el ChatGPT, quienes introducen esos datos son seres humanos y no sabemos quiénes son, no sabemos qué piensan, qué ideología tienen, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso hay que tomarlo en cuenta también a la hora de esto. Y ya le digo, son 2 proyectos que están ahí en la Asamblea Legislativa que no sé si se van a convertir en ley, pero sí lo que va a ser muy interesante, don Randall, es la discusión que se va a generar a partir de ellos, porque esos temas hay que discutirlos. Esos temas hay que discutirlos desde todas las perspectivas, desde la perspectiva ética, la perspectiva científica, tomando en cuenta absolutamente todo. La seguridad, el derecho humano, la protección de los pensamientos, dicen algunos. La protección al medio ambiente, la búsqueda de la justicia, la paz mundial, como dicen las mises. Sí. Don Evi, muchas gracias. Ha sido un placer tenerlo aquí. Ha estado muy entretenido y muchas gracias. Igual. Gracias a ustedes que nos acompañaron. Acuérdense de la canción, ya se la voy a preguntar. En 1 hora estará disponible el podcast, es Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Mañana, 2 de la tarde, 2 exdiputados, analistas políticos con amplia participación, además muy activa en partidos políticos. Alex Ibaja, dentro de Liberación Nacional, analista legislativo, estará con nosotros aquí hablando de las elecciones municipales. Belisario Solano, que también ha sido un analista de muchos años, abogado también, exdiputado, además presidente de un partido que acaba de dar la sorpresa también ayer, estarán conmigo en su faceta de analistas mañana, contándonos qué les pareció el descalabro monumental del PAC, el golpe bajo a Liberación Nacional, el surgimiento sorpresivo de Unidos Podemos, por ejemplo, la situación en San José, ya había tenido una alcaldía, otra alcaldía para el Frente Amplio, el aumento de los partidos cantonales en el poder. Hablaremos de todo eso mañana a las 2 de la tarde. ¿Con cuál canción quiere irse? We Belong de Pat Benatar. Pat Benatar. Benatar. Ahí para cabina. Julián, por interno decime si lograste captar. Vamos a ver. Usted me dice. Tarararán. Vamos a esperar. Esa tiene que estar, don Rata. No, de fijo. Nada más era si captó. Vamos a ver. Julián, escríbeme a ver si cada vez que digo Julián me acuerdo de mi abuelito. A todos los nietos nos decía Julián. Ninguno se llamaba así. Dice, sí señor, gracias. Excelente, Julián. muchas gracias. Buenísimo, estamos listos entonces, estamos listos para despedir. Voy a poner el sonido de fondo un segundito. Ahí está sonando de fondo. Feliz tarde, gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Gracias, buenísimo, estamos listos. Pues sí. Espérate para desconectar aquí. Es que yo no confío en nadie. Espérate para bajar los micrófonos. ¿Qué decir? ¿Que no tenés un año de estar aquí? ¿Qué? ¿Que algo dijiste que...? No, que no confío en nadie. Que no confías en nadie. Voy a bajar el audio de los micrófonos. Ya. Está hablando y...